primer venture capital que le presentamos el proyecto, a la semana se comprometió a darnos $3 millones. Y bueno, Singapur es alucinante, o sea, realmente aquí hay dinero. Yo ahora, si tuviera 25 años o 26, me iría a Bangkok o a Hong Kong. A mí me alucina Hong Kong, me parece una ciudad absolutamente fascinante. Lo vamos a poner Bangkok, Kuala Lumpur y Manila son ciudades cada vez más desarrolladas. A ver, Camboya es un país que tiene una dictadura comunista del 75 a 79 y luego 18 años de guerra civil hasta que se firma la paz en el 97. Una de las cosas que hice es que había que devolver a los camboyanos el orgullo de ser camboyanos. Tenían que recuperar las artes. El private equity en el sudeste asiático es un private equity muy de operador. Son personas que tienen trayectorias, ya sean private equities internacionales o en el mundo de la industria o financiero, montan su tienda para favorecer la economía local. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Tocayo. Sí, lo voy a decir. Oye, pues nada, mira, en primer lugar, agradecerte que estés aquí porque nosotros nos hemos conocido hace unos pocos meses y además en un sitio para mí muy exótico como es Singapur, y coincidimos allí y me estuviste contando tu historia, me pareció súper interesante y dije, oye, pues vamos a ver si creo que sí queda para uno de mis podcasts porque combinas por un lado una parte muy financiera, muy clásica, digamos, ¿no? De alguna forma, y por otro lado una parte muy aventurera, entonces me pareció fascinante tu historia y creo que podemos hacer un episodio chulo, igual que en su día, pues grabé, eso sí, en remoto con Carlos Otermin, que además me has comentado que has conocido a gente allí en Asia, que a raíz del podcast que grabé con Carlos, pues ha sido gente que se ha animado, con lo cual, pues igual también este episodio, quién sabe, sirve para que en el futuro alguien pueda animarse a estar por allí. A ver, no sé si tanto como Carlos, porque Carlos es un fuera de serie, pero sí, estuve hace poco en Manila y yo soy buen amigo de Carlos. Me contaron que hay españoles que se han ido a Manila y a buscarse la vida y a tratar de crecer profesionalmente, inspirados por la historia de Carlos y la que la escucharon en tu podcast. Carlos es el CEO de Lazada en Filipinas, que es la empresa por facturación, la 1 o la 2 más grande de todo Filipinas, un español que es un fuera de serie. Sí. Pero fíjate. Qué maravilla. Pues nada, oye, vamos a repasar tu trayectoria. A mí siempre me gusta empezar preguntando cómo llegas al mundo de las finanzas, porque la verdad es que cada uno llega a veces desde diferentes... Hay gente que muy pronto ya, gente que tarde. Entonces, en tu caso, ¿cómo aterrizas en el mundo financiero y en qué momento de tu vida ves que eso es una cosa que te interesa, ¿no? Sí, yo no era el típico que de pequeño, en los primeros años de carrera, estaba analizando el IBEX y el S&P y demás. No era mi caso. Tengo amigos que sí lo son. Hice mis primeras prácticas en el Espíritu Santo, ahí estuve un año, me trataron muy bien en la gestora y pues me empezó a interesar el mundo financiero. Sinceramente, aquellos años me interesaba más la macroeconomía, que luego es muy aplicable a decisiones financieras que tomas. Trabajé en Iber Suiza hace un año, luego me fui a Camboya, que creo que luego lo comentaremos, y cuando volví a Schroders hubo mucho de análisis macro y aplicado a cuáles son los productos más adecuados en los que invertir, ¿no? Eso me entretuvo mucho y la mezcla de todo, y cuando me voy a Asia, sinceramente, los últimos años siempre pensaba que acabaría o en el mío propio o en algún private equity dedicado a la educación, hacia donde me fue llevando todo. Pero bueno, no ha sido el caso exactamente, pero bueno, ahí vuelvo al private equity y a mid-market en Asia, sí. Este episodio está patrocinado por Auriga Bonos. Si alguna vez has intentado comprar bonos o letras del tesoro a través de tu banco, sabrás que la oferta suele ser bastante limitada y los precios poco transparentes. Auriga Bonos democratiza la renta fija para todos los inversores particulares. Es una plataforma especializada que te da acceso directo a más de 2.000 emisiones de gobiernos y compañías de primer nivel. Puedes ver precios de compra y venta en tiempo real, filtrar por rentabilidad ofrecida, fecha de vencimiento o tipo de cupón y comprar tanto en el mercado primario de emisión como en el secundario. Como cualquier inversión, la renta fija tiene sus riesgos y es importante analizar bien quién es el emisor, el plazo y la liquidez, porque el precio puede moverse y no siempre vas a poder vender justo cuando quieras. Tienes más información en aurigabonos.es. Y ahora seguimos con el episodio. Por situar temporalmente, porque un poco tú cuando acabas los estudios universitarios... 2007. 2007, vale, o sea, te pilla justo, porque me gusta también mucho ver cómo la pilla todo el mundo, la crisis famosa del 2008, luego en España también vivimos la nuestra, la segunda del 2010 al 2012 sobre todo, ¿no? Entonces, ¿te incorporas al mercado laboral en ese momento? O sea, nada más terminar. Yo hago un año en Iber Suizas, pero en el año 2008 me voy a Camboya
O sea, te vas, pero antes de la quiebra de Lehman Brothers, te vas El esa... 31 de agosto del 2008, sí. O sea, te vas Yo justo... no tenía un contrato fijo, era un contrato de un año, Uh-huh. y el 31 de agosto de 2008, bueno, durante esa etapa ya decido que me quiero ir a Camboya, que quiero pasar tiempo allí, que había estado muchos años, había aprendido el idioma, hay un jesuita español ahí que se llama Quique Figaredo, que para mí es una inspiración y un gran amigo. Uh-huh. Y entonces el 31 de agosto de 2008 es cuando me centro en Camboya y me voy para allá. Hacemos una gira de baile en septiembre-octubre y me voy para allá el 15 de octubre de 2008. Yo recuerdo que todos mis amigos me decían, joder, qué mérito tienes ahí en Camboya dedicado a los demás. Oye, también mis amigos estaban en España, todos peleando, Claro, buscando o sea, curro en una época muy difícil. exacto. ¿Y cómo viviste, claro, la vorágine? O sea, no te enteraste, claro, al irte, o sea, es como que te aislaste mucho de todo eso, ¿no? Todo el mundo aquí parece que se acababa el mundo en el plano financiero y tú estabas ahí a otro rollo, ¿no? Sí, yo estaba ciertamente desconectado. Es verdad que, hombre, sabes lo que pasa en el mundo y hablas con tu familia y lees los periódicos, pero yo no sufrí la tensión que tuvieron muchos de mis amigos en sus primeros trabajos, sí. Porque los viví en Camboya, no por eso, no estaba huyendo de nada, o sea, yo me fui a Camboya porque realmente lo quería, pero... ¿Estás en un momento de tu vida que querías tener ese momento, digamos, de sabática o qué es lo que te lleva? Fue una evolución lógica. Nosotros empezamos, somos un grupo de amigos y algunos de mis hermanos que empezamos a trabajar con Quique Figaredo muy jóvenes, empezamos a montar campamentos de verano en Camboya, hicimos una primera gira de baile, nos integramos en la ONG ¿Qué es esto, la gira de baile? Pues, joder, vale, fenomenal. Cuando cuento un segundo qué es lo que pasa en Camboya, o te parece relevante. Sí. A ver, Camboya es un país que tiene una dictadura comunista del 75 a 79 y luego 18 años de guerra civil hasta que se firma la paz en el 97. Es un país todavía, bueno, es que es hace 30 años, ¿no? Y que se viven muy claras las secuelas de la paz. Y que Figaredo, una de las cosas que dice es que había que devolver a los camboyanos el orgullo de ser camboyanos. Y entonces tenían que recuperar las artes. Y entonces monta escuelas de baile en pueblos totalmente lo más remoto que te puedas imaginar. Monta varias escuelas de baile y una de ellas, en una comunidad católica que se llama Taje, llega a gran nivel. Han bailado por todo el mundo. Pero el primer país donde vinieron a bailar, primero en el año 2000 y luego en el año 2005 y 2008, los primeros giras de baile fueron en España. Y obviamente una gira de baile con 70 camboyanos, algunos en sillas de ruedas y nada, necesita mucha logística. Y digamos que pues mis amigos y yo, y gente muy vinculada aquí, que su familia, éramos ese apoyo logístico que facilitaba las giras. Sí. Yo fui presentador de una de ellas, en la segunda presenté todas las actuaciones, sí. Me encanta el micrófono, por eso estoy encantado de estar aquí. Muy bien, oye, pues es una experiencia completamente distinta a la que conocías, ¿no? Sí. Y ahí en Camboya, entonces, ¿hasta cuándo vas? ¿Hasta cuánto tiempo? Estoy del 2008 al 2010 en Camboya. 2 años enteros. Sí, 22 meses. Y cuando vuelvo empiezo a buscar trabajo en España el 1 de septiembre, principios de septiembre, y lo que me doy cuenta es que soy un rara avis bastante difícil porque ya tengo 27 años, ya tengo una experiencia vital y profesional. Pues claro, ahí también lideras enseguida en Camboya, en los equipos camboyanos de trabajo social y demás, pero tampoco he tenido la formación de 3 años en banca de inversión, no es que pueda haber tenido otro. Y entonces es cuando, Carla Vergareche, que es la directora general de Schroders en España, ella decide apostar por mí. Y entonces en noviembre o por ahí, no me acuerdo ya cuándo, pero en noviembre o diciembre empiezo en Schroders en España en el departamento de ventas de distribución de fondos. De ventas. En un momento donde a nivel macro España, claro, en ese momento lo que dice que para España fue mucho más duro el 2010-2012 que el 2008, porque aquí, cuando ya parecía que habíamos salido en el 2009, que te pillaba a ti en Camboya, aquí el 2010 es cuando la cosa se pone complicada, ¿no? Primero rescate de Grecia, luego se empieza a rescatar a Irlanda, Portugal, y en toda esa dinámica las primas de riesgo de España e Italia se disparan, y es un momento donde a nivel laboral me imagino que en el mundo financiero también sería un momento, pues yo creo que a nivel internacional España e Italia de repente eran como los apestados. Sí, los PICs, la época de los PICs, entonces de 650 puntos. Entonces, claro, en ese entorno laboral, y tú encima viniendo de una larga estancia fuera, que supongo que tienes que explicar un poco qué estabas haciendo por ahí, pues incorporarte laboralmente ya también tiene su mérito, porque supongo que en aquel momento no estaría fácil, ¿no? Sí, es verdad. O sea, a mí
después de 2 años en Camboya, que entramos en ello cuando quieras, a mí Shredders fue una bendición, francamente. Me encontré un grupo humano alucinante, un trabajo que podía hacer bien, me costó entender, sobre todo algunos proyectos de renta fija, me acuerdo, pero un grupo humano impresionante, mucha relación humana con los clientes, pues que estoy cómodo en ella, muchísimo aprendizaje a nivel macroeconómico. Luego en INSEAD, macro fue mi mejor asignatura, además era un profesor español, Antonio Fatas, y también volver pues a tener una rutina, una obligación, unos jefes a los que reportar, unos clientes. Entonces fue muy ordenado. Fue un año muy duro en España, rescates, cajas de ahorro, prima de riesgo, yo me acuerdo, los PIGs, todo el rato los PIGs, y demás, suena, ¿no? Pero bueno, como eso es, distribuye productos a nivel global, es verdad, y los clientes, al ser distribución a clientes, a bancos, a family offices, a AFIS y demás, son bastante sofisticados y sabían cómo jugar esa crisis normalmente nuestros clientes para hacer el mejor asset allocation a su cliente final. Entonces, realmente desde el punto de vista profesional, para mí fue unos años impresionantes y aprendí muchísimo, me encantó. Viví la crisis de España, pero no la crisis de la empresa. Shredders, sus AUM seguían creciendo año tras año, sí. Vale, ¿y cuál va a ser tu siguiente reto profesional o por qué decides cambiar? A ver, yo mis veranos en Camboya viajé mucho el sudeste asiático. A ver, nos hicimos bien. O sea, tú, incluso estando ya en España en redes, te ibas allí, ¿no? No, los años previos. O sea, del 4 al 7, nosotros pasábamos como 6 semanas en Camboya y luego viajábamos por la región. Nos hicimos Laos en moto, bueno, Laos no, una parte solo en moto. Vietnam nos lo recorrimos y nos dimos todo el norte de Vietnam en moto. Bangkok, en Tailandia estuvimos varias veces, el norte de Camboya. Entonces, también pasamos por Kuala Lumpur una vez. Entonces, no había conocido Singapur, pero las demás sí. Entonces, yo iba viendo que el sudeste asiático era una región en la que había muchas cosas por hacer y que se está desarrollando. Y me parecía fascinante intentar estar cerca de ese crecimiento económico que iba a ocurrir, ¿no? Luego, influido, tengo varios hermanos mayores y varios de ellos habían hecho MBAs y uno de ellos hizo el MBA de INSEAD en Singapur y Fontainebleau. Entonces, yo, aunque Shredders me encantaba, y yo creo que el paso natural, si hubiera sido en Shredders, hubiera sido estudiar un CFA, para el cual yo, como te he dicho al principio, no era un loco de las finanzas como podían ser algunos amigos míos. Entonces, el paso natural y también por mi propia personalidad me parecía intentar hacer un MBA en INSEAD para quedarme en el sudeste asiático y tratar de desarrollar ahí mi carrera profesional. Entonces, digamos que INSEAD fue una experiencia impresionante y también humanamente, aparte del aprendizaje, muy enriquecedora, pero yo lo usaba como puente para poder vivir y quedarme en la región. O sea, que tenía esa sede segunda allí Sí, hasta el año, no me acuerdo ya, no sé bien, hasta el año 10 o así, yo hice en el 13, hasta el año 10 tenías que hacer parte del programa en Fontainebleau. Pero en mi año desde varios años, ya te permitía que tienen varias sedes, además de la de... Bueno, tienen un campus, ahora ha ido creciendo porque hacen mucho Executive Program y cursos cortos. Tiene un campus en Abu Dhabi y yo creo que tiene algo en San Francisco. Pero vamos, los campus importantes donde puedes hacer el full-time MBA son solo Fontainebleau y Singapur. Claro. Y entonces eso te permite estar allí en Singapur. Y oye, la experiencia del MBA, al final, visto en retrospectiva, es algo que tú recomendarías, porque hay mucho debate ahora, ¿sabes? Sobre lo de vale la pena, no vale la pena meterte ahí, la pasta que te cuesta, el tiempo que te exige, la dedicación, ¿no? O sea, ¿cómo lo valoras tú retroactivamente? A ver, yo siempre digo, porque es un debate que encanta y siempre los que hemos hecho el MBA lo defendemos y los que no. Yo no conozco a ninguno de mis amigos que haya hecho un MBA que se arrepienta. Y el grupo, el sample population es amplio. Con lo cual, eso es un reflejo de que es verdad que todos tenemos a estar más contentos con las decisiones que tomamos o a tratar del unconscious bias, ¿no? Vale, pero a mí me parece que hoy en día hay
muchas maneras, si lo que buscas es la formación profesional, y estamos hablando de la época de la inteligencia artificial, hay muchas maneras de obtener esa formación sin necesidad de parar de trabajar, de invertir ese dinero y de desvincularte de tu ruta profesional. Entonces, si tú lo que trabajas es en McKinsey y quieres volver a McKinsey, yo no sé si veo el MBA tan útil hoy desde el punto de vista de adquisición de competencias, ¿vale? Si lo que quieres es dar un salto geográfico, profesional, de función y demás, sí que sigue teniendo sentido. Y de cualquier manera, por los intangibles, hago comillas, por los intangibles yo siempre lo defiendo. O sea, yo, los humanos, de amigos que haces, la calidad de la gente con la que trabajas, yo el tío más inteligente que conozco en mi vida es un compañero, un español gallego, que estudió, Jorge Fernández, que estudió INSEAD conmigo. Los amigos que haces, y luego también, naturalmente, notas mucho quién va a hacer conexiones porque busca un interés propio rápidamente. Pero los amigos que haces, luego en la vida, yo tengo inversores en el fondo que son amigos de INSEAD. Uno de mis cofundadores de la gestora es un amigo mío de INSEAD. O sea, que realmente... Sí, esa parte, sí, es una cosa también que decía hace poco, y lo más que decía, las universidades y en general toda la formación se va a quedar fundamentalmente por la parte de networking, la parte esa humana de relación y tal, que verdad que haces una red ahí de confianza muy grande, porque cuando aparte estás sometido a mucha presión, ¿no? Pues suele ser muy exigentes, ¿no? En cuanto a cargas de trabajo y todo, y en ese entorno pues haces un desarrollo de relaciones humanas que probablemente es complicado de hacer en otros entornos, ¿no? Sí, entonces yo simplemente diría que un MBA hoy en día es clarísimo. Y yo he seguido muy vinculado a INSEAD, porque como vivo en Singapur y mi vida se desarrolló cerca de INSEAD, voy ahí, hablo en charlas, voy al Private Equity Club y hablo con los chavales. Los españoles que van a INSEAD siempre me contactan para que les ayude a buscar trabajo. Varios han estado trabajando conmigo en proyectos. O sea, sigo viviendo mucho la vida. Pero si tengo que decir algo a quien quiera estudiar un MBA, hoy en día tiene que preguntarse bien las razones por las que lo quiere hacer. No por la inercia propia de que estudiar en Columbia es cojonudo y demás. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu siguiente reto a nivel profesional? ¿Cómo acabas en el mundo del private equity o del capital riesgo? Es curioso todo. Yo uno de los intereses, vuelvo a Camboya, vuelvo siempre a citar Camboya, siempre tangencialmente, pero bueno, eso es. Uno de los proyectos que hacíamos en Camboya principalmente trabajábamos con víctimas de mina y su integración en la sociedad y todas las ramificaciones que tiene para una persona integrarse en la sociedad. Es decir, el que no tiene un medio para poder vivir, pues hay que tratarle de dar ese medio. El que es un chaval joven y no ha estudiado, hay que darle estudios. El que no tiene una casa donde vivir, hay que tratar de vivir una casa y siempre acompañándoles, ¿no? Las víctimas de mina están en los pueblos más alejados. Y nosotros íbamos a los pueblos a visitar a estas personas víctimas de mina y de polio, y salíamos todos los días a ir a ver a diferentes familias, ibas a diferentes pueblos, y lo que veíamos cada vez más es que en esos pueblos, bueno, era una evidencia, no llegaba la educación, no llegaban los profesores. Los niños trabajaban en el campo y no estudiaban. Y entonces decidimos, obviamente impulsados por Quique, que era nuestro jefe, el visionario, el jesuita, el obispo que está allí, decidimos empezar a montar proyectos de educación. La iglesia y él tenían proyectos de educación en las comunidades católicas y en los pueblos de cerca, pero montamos un proyecto de educación en pueblos remotos, ¿vale? Y entonces nos empezamos a montar colegios y operarlos en las zonas más remotas del noroeste de Camboya. 27 colegios hoy en día, ¿no? Entonces, me interesó mucho el mundo de la educación. Y entonces yo, cuando hice INSEAD, tenía cierto background en finanzas y decidí que quería intentar trabajar en el sector educativo, que me parecía que era un sector con mucho impacto en lo que era, o con mucha necesidad en el sudeste asiático, que era también la región en la que yo quería trabajar. Entonces puse intereses, finanzas y educación. Y un profesor de INSEAD, que no fue profesor mío, pero un profesor de INSEAD me vio en la base de datos de INSEAD y me contactó. Y entonces él quería levantar dinero de un venture capital para proyectos educativos. Hacíamos desarrollo digital para colegios de secundaria, inglés, matemáticas y ciencias. O sea, hacíamos, igual que tu libro de toda la vida, nosotros lo que hacíamos era contenido digital. En su día, a través de LMS y demás, que hoy en día ha evolucionado mucho. Esto es el año 2013-2014, ¿vale?
Y entonces hice un proyecto con él, siempre lo cuento. El primer venture capital que le presentamos el proyecto, a la semana se comprometió a darnos 3 millones de dólares. Y bueno, esto Singapur es alucinante. O sea, realmente aquí hay dinero. Y entonces él me fichó. Y entonces así me pude quedar en este profesor que tenía su propia, era profesor de universidad, pero tenía su propio negocio. Bueno, como tú, profesor de universidad. Sí. Pues me fichó para, el rol era CFO, pero es el que me dio un poco de chico para todo, intentar crear joint ventures y distribuir el contenido por diferentes países, vigilar un poco las finanzas de la empresa y demás. Sí. ¿Y esto era qué año? Esto fue, pues empecé a trabajar, yo me gradué un 5 de julio del 14, por ejemplo, en SEAT, sí me acuerdo. El 6 se casó un primo mío, me vine a su boda, volé a Singapur y el lunes empecé a currar. O sea, el lunes 8 de julio del 14. Del 14, por ahí. Sí, sí, pero automáticamente. Vale. ¿No? Y mi mujer, que por entonces era mi novia, ya había encontrado trabajo en Singapur. Entonces nosotros también tuvimos mucha suerte porque los dos no tuvimos eso para lo del el MBA sí o no. Nosotros no tuvimos una travesía del desierto de varios meses sin un duro, buscando trabajo y demás. Los dos encontramos trabajo nada más acabar el máster. De hecho, mi novia por entonces, unos meses antes. Sí. Y tenías muy claro que a nivel vital querías vivir allí, en esta zona, ¿no? O sea que... Singapur y Hong Kong me gustaban. Singapur es verdad que es sudeste asiático, Hong Kong está más al norte, pero por entonces yo tenía claro que quería vivir en una metrópoli desarrollada, no a lo mejor un año o dos, pero vamos, ya había tenido mi época aventurera en Camboya. Hoy en día Kuala Lumpur o Bangkok son más vivibles para familias, pero sí, y también tenía una novia. Entonces nuestros destinos eran Singapur o Hong Kong, los que buscábamos. Ella encontró trabajo bastante rápido en Singapur, que era nuestra opción 1. Es también donde la bolsa de trabajo de INSEAD, aunque yo me conseguí el curro a través de INSEAD, pero de una manera menos ortodoxa. Y entonces sí, y nos quedamos en Singapur. Sí, sí es que hay hay como diferentes niveles de... O sea, me recuerdo, Carlos, las anécdotas que cuenta de Manila. Claro, es que, o sea, vivir en Manila no es lo mismo exactamente que Singapur, ¿verdad? Sí, o sea, ahí te encuentras, o sea, es que ahí lo que ves es eso, es ese desequilibrio. Hay como una clase social, digamos, ya muy educada, muy occidentalizada, digamos, pero luego te encuentras comportamientos que son... Sí, a mí me gusta mucho cuando voy a Manila o a estas ciudades y siempre hablas con los locales. ¿No? Yo soy local del sudeste asiático, conozco muy bien los diferentes países, eso es así, pero y ves la evolución buena. No tienes tanto acceso al barro que sigue ocurriendo. A ver, son países, y yo lo defiendo siempre, que están mucho más preparados para recibir inversión y para desarrollarse y demás, porque la clase media y la gente educada con capacidad de hacer cosas es cada vez mayor, pero sigue habiendo los problemas pocos de economías propios, de economías emergentes, y eso es sí, es que lo ves con los restaurantes. O sea, en Singapur ves que tienen los street food, que encima algunos de ellos recomendados por Michelin y tal, y llegas allí, y aquí es un mercado donde, o sea, te pillas tu plato, te sientas en una mesa compartida, pero es baratísimo, y cuando vas a restauraciones es el doble de España. Yo decía, es que lo que en España es un menú de 40, aquí son 80, o sea, todo el doble, ¿sabes? Entonces son dos escalones salvajemente diferentes. Sí. En Singapur yo siempre digo que es una ciudad muy cara, pero que nosotros hemos tenido chavales españoles y una chica italiana y demás trabajando con nosotros, y te puedes gestionar para vivir razonablemente barato sin familia. Luego hay ciertas cosas, ¿sabes? Hay casas compartidas que alquiles barato, puedes comer en food courts, aunque cansa comer en food courts todos los días, porque el olor y tal, están bastante limpios, pero tienes el restaurante japonés perfecto a 5 metros, que tal, pero sí, o sea, Singapur tiene, y Hong Kong incluso más, tiene una oferta todavía, una opción auténtica, pero son ciudades totalmente desarrolladas. No puedes comparar con Yakarta o Manila. Ya. Vale, entonces ahí pues empiezas a hacer ya tu vida profesional allí. Entonces dime cómo evolucionas hasta hoy en día. Vale, muy bien. Entonces, yo trabajo 2 años con Vinu en Knowledge Platform, que era el profesor de INSEAD que me fichó, y pronto hay un grupo de amigos españoles un poco mayores que yo, bueno, un par de españoles y un argentino, que querían comprarse una escuela de enseñanza de español y querían a alguien que la dirigiera. Y entonces yo a uno de ellos le conocía, a Nico Malaver,
le conocía de toda la vida porque es muy amigo de uno de mis hermanos, y entonces había un fit personal con ellos, y ellos pues tenían su proyecto de inversión, pero bueno, también necesitaban pues un soldado, y me gustó mucho el Knowledge Platform. Mi jefe, que era Vino, el profesor de INSEAD, era un hombre muy agresivo, era típico unicorn founder o quiebro y me voy a por lo siguiente, que para mí, por entonces estaba a punto de casarme y demás, tenía un poco de tensión, yo aprendía mucho, me gustaba el proyecto, pero quemábamos un montón de dinero y yo la sostenibilidad de la empresa no la veía, y lo que sobre todo es que veía a mi jefe que le daba igual. O sea, decir, bueno, si esto no me sale, voy a por lo siguiente. Entonces, no estaba preparado para tal nivel de riesgo, y el proyecto de enseñanza español me gustó, y entonces me asocié con ellos, me dio la oportunidad de ser su socio, luego seguimos siendo socios, y entonces compramos una escuela de español que se llama Las Lilas en Singapur, y de ahí intentamos desarrollar el español por Asia. Hice eso pues del 16 al 20. 21. O sea, ir expandiendo no solo Singapur, sino establecer diferentes centros educativos. Montamos una escuela en Kuala Lumpur también, compramos una en Hong Kong, estábamos explorando Bangkok y Taipei por entonces, pero nos dimos cuenta justo un poco antes, y fue muy bueno. Entró mi hermana, que tenía mucha experiencia en educación y demás, teníamos un producto muy... brick and mortar, perdona el anglicismo, o sea, muy presencial, profesores presenciales, que los márgenes eran pues muy finos, y lo estábamos replicando. Entonces decidimos parar, no replicar más, replantearnos el negocio, empezamos a desarrollar contenido digital, pero de repente nos explotó el COVID, y entonces el COVID a educación presencial nos hizo mucho daño. Claro. La escuela de Hong Kong creíamos que se iba a cerrar para 7 semanas, me suena que fue la primera vez que nos cerraron, y al final acabamos estando más de 2 años cerrados, pagando alquiler en un sitio bueno de Hong Kong y demás. Entonces, bueno, ese negocio lo acabamos poco a poco controlando y reduciendo. Ahora seguimos en Singapur haciendo enseñanza en español online, y con algunos clientes, colegios y universidades que teníamos. La de Hong Kong la vendimos, la de Kuala Lumpur la cerramos, y bueno, se ha quedado en una miniatura de lo que era, con mucho sufrimiento para muchas personas, para poder mantenerlo adelante, pero bueno, un aprendizaje bestial. Mis socios ahí también, yo es que tengo mucha suerte que solo puedo hablar bien de las personas con las que he trabajado y de los socios que he tenido, porque hay momentos de tensión y de crisis, y propiedad por la crisis, pero nos seguimos llevando fenomenal. Todos entendieron, yo era el CEO de esa empresa, nunca nadie vino y me señaló culpable cuando decisiones que pude haber tomado yo, y entonces la verdad que, hombre, ahora mismo el negocio está tranquilo, no es lo que llegó a ser, y estamos pensando cuál es el siguiente paso, pero de aquí me llevo, bueno, aprendizaje y luego presentarles a ellos. Un aprendizaje que me llevo eran los consejos, aunque éramos amigos. Yo llegaba a presentar los consejos, que además siempre los sábados en mi tarde, porque mis socios trabajaban de lunes a viernes y no podían, y estaban en Europa, y eran incisivos en las preguntas, querían saber, se interesaron mucho, le dedicaron mucho tiempo. Mis hermanos se involucraron también. Entonces, no es una historia de éxito, decirlo sería osado, pero sí éxito humano y de aprendizaje, y luego, oye, nos mantuvimos vivos, que no es poca cosa. No, te iba a preguntar eso un poco, cómo ves venir lo del COVID, porque además justo allí en China fue el primer sitio, pero la gestión de riesgos con el COVID, yo creo que hubo diferencias sustanciales entre gente que iba como muy confiada y se le vino la bola de nieve encima, o gente que lo vio venir. ¿Tú cómo gestionaste eso? ¿Cómo te viste venir la situación y a partir de ahí el plan de contingencia y todo? Dices que seguisteis pagando alquiler, o sea que... En Hong Kong hicieron una cosa... A ver, en Hong Kong hicieron una cosa que dijeron a los landlords, no les presionéis para que paguen, a los que están sufriendo, al retail, y yo tenía una escuela, teníamos 2 pisos además en un... ¿conoces? Bueno, en Hong Kong Central, que es un barrio típico muy bueno de Hong Kong, ¿no? Entonces, pero claro, la deuda se iba acumulando. Entonces, y no estábamos dando clases presenciales. Yo les pedí, teníamos
un montón de profesores, gente que está en el extranjero, que depende de ti, a la que, ¿sabes? Sí, que no es despedir, o sea, si despides, se tienen que ir del país en donde están. O sea, era muy difícil. Yo les pedí a los profesores, y la gran mayoría lo hicieron muy bien, que se redujeran el sueldo. En época, obviamente, me pagan a mí. Pero la peor situación te pilla Hong Kong. Aparte, Hong Kong, junto con Corea, creo que fueron de los que mejor gestionaron el COVID, en el sentido que enseguida cerraron fronteras y hicieron una política muy, ¿no? Mira, yo te lo cuento porque es que, como me entero, es alucinante. Yo soy súper fan del tenis, ¿vale? Y fíjate lo ignorantes que éramos con el COVID-19. Yo estoy viendo el Open de Australia en Melbourne, Kyrgios contra Nadal, con otros 2 matrimonios amigos, ¿vale? Y mi mujer y yo. Kyrgios contra Nadal, gana Nadal en 4 sets, partidazo. Yo por entonces no sabía lo que era el COVID. Esto es enero, final. El Open de Australia se juega a finales de enero de 2020. Y me llama nuestro director de la escuela de Hong Kong. Y me dice, tenemos que cerrar 7 semanas por el COVID-19. Y yo me acuerdo contestarle, what is COVID-19? Perfectamente andando por Melbourne. Y entonces nada, nos volvimos al día siguiente. Todavía no habían cerrado Hong Kong, habían cerrado. Volé a Hong Kong. La escuela ya estaba cerrada, pero se podía entrar en Hong Kong. Plan de contingencia, los intentamos mover. Teníamos un montón de niños en Hong Kong. No solo cerraron nuestra escuela, cerraron todas las instituciones educativas. Y como nosotros ya tenemos producto digital, podíamos ofrecer clases digitales en Hong Kong. Singapur luego cerró más tarde, pero bueno, es un poco aplicable a todos. Y Kuala Lumpur era un negocio más pequeño. Y creíamos que íbamos a poder mover a la mayoría de los niños a estudiar desde casa. Pero ¿qué ocurre? Que estaban dando 6 horas de clase por pantalla al día ya, las del cole. Y nosotros en muchos casos éramos la extracurricular o el refuerzo a las clases del cole y demás. Entonces, la conversión a digital fue muy baja, mucho más baja de lo que esperábamos. Porque los padres decían, oye, ya hace 6 horas o 5 de pantalla al día, no quiero más horas de pantalla. Entonces, ahí sufrimos mucho, pero vamos, la tuvimos que... sí, fueron años de mucha lucha. Muy complicado. Sí. ¿Cuánta plantilla teníais ahí? Pues un momento que 60 y pico. Caray. No todos los profes full time. Teníamos... Claro, te sientes responsable de lo que tú decías, un poco, un montón de gente que encima son todos expatriados, ¿no? Sí. Y están allí, claro, se crea una situación, pero bueno, es que fue un caos para todo el mundo, fue como una gestión de riesgos extrema que cuando pasas por ahí hay un antes y un después, ¿no? Aprendes mucho también de la gestión de riesgos, ¿no? De cómo... Mira, a mí mi padre me dijo una vez que nunca sabrás lo que es el peso de una cuenta de pérdidas y ganancias hasta que tienes el peso de una cuenta de pérdidas y ganancias. Y yo ahí lo aprendí, porque claro, además, como funcionan las leyes de educación, en Malasia no, pero en Singapur y en Hong Kong, yo solo podía cobrar mes a mes para productos educativos extracurriculares. ¿Sabes? Yo cada mes tenía, normalmente los tenía garantizados porque los estudiantes renovaban con facilidad, pero cada vez, ya no me acuerdo cuántos, pero a lo mejor tenía que vender 300, teníamos en mi equipo y yo, 300 cursos de español. ¿Vale? Pero nosotros ya sabíamos que, no sé, que 270 estaban garantizados y, oye, pues para hacerlo bien, tenemos que vender otros 100 más y hacemos un buen mes. Claro, pasas a cero. Tienes que generar tus ingresos mes a mes y nadie. Entonces, hay meses que el 15 del mes llevas 50, los primeros meses tienes dinero en caja. Luego llega un momento en el que no, ¿sabes? No tienes clientes, que tienes contratos firmados a 9 meses, a 12 meses y que entonces hay un problema. A ver, no hubo de solvencia, yo creo que ya hubo un momento que también era solvencia, pero era una liquidez al corto plazo puro. Pero tenías financiación bancaria, todo el No, proyecto, ¿no? muy difícil de obtener, Bueno, entonces hubo un momento que os quedaría sin caja, ¿no? Básicamente. Sí, entonces tuvimos que ir reduciendo, es cuando le pedí a los profesores que se bajen el sueldo y demás, y bueno, mantuvimos lo que pudimos, pero pues sí, muy duro. Muy duro, pero bueno, yo me quedo con los positivos y yo realmente, el grupo humano, no solo de mis socios que también, sino gente con la que trabajé, algunos siguen trabajando con nosotros y demás, todos muy comprensivos con la situación y nadie metiendo el dedo en el ojo, que es una experiencia muy buena, ¿no? Cuando... Y vive lo que es una empresa y todo eso.
Vale, y entonces a raíz de eso, yo supongo que también ahí te quedarías a nivel de estrés, te quedarías al límite y dirías, oye, ¿cómo acabas haciendo el salto a lo que ahora en lo que estás No, ahora, ¿no? es curiosísimo todo. Es una concatenación de reinvenciones. A veces, ¿no? Pero bueno, para generar ingresos para la empresa, yo empecé a hacer o intentar hacer algo de consultoría de educación, ¿sabes? Entonces, pero desde Spanish World para generar ingresos. Entonces me estaba buscando proyectos de consultoría y de repente no, un amigo mío un poco mayor que yo, pero muy buenos amigos, y él tenía una agencia de marketing, Alejandro Vázquez Guillén se llama, su agencia de marketing en Filipinas y demás, pero me decía, oye Juan, no para de llamarme gente para que les ayude a entrar en el sudeste asiático, tú estás haciendo consultoría, estoy trabajando con otras 2 personas haciendo esto, ¿por qué no intentamos darle forma? Y entonces montamos una sociedad que se llama Saya, que hacía Go-to-Market Consulting, y entonces ayudábamos a empresas occidentales a entrar en el sudeste asiático. Y eso sigue existiendo. Yo trabajé durante varios años en Asaya. Hicimos un poco de pivot, perdón el anglicismo, de evolución. Seguimos teniendo la consultoría y tenemos algunos clientes para los que hacemos desarrollo de negocio, pero lo que también vimos es que había algunos clientes con los que tenía sentido intentar crear joint ventures o invertir juntos y desarrollar esos negocios por la región. Entonces hemos hecho 5 de esas. Hemos separado otro vehículo con otro nombre que se llama FAEDA, que es Value Beyond Profit, y ahí lo dirige mi socio Javier Hernández, mi socio en ese proyecto, y básicamente lo que buscamos es invertir pequeños tickets en empresas occidentales que quieran desarrollarse en el sudeste asiático. Y entonces, sí, ese negocio sigue, compartimos oficina con Collier, y en ese proceso hablo con, Alberto Españolo, que es el CEO de una gestora que se llama Varianza Gestión, y como ves, y es la historia, y he querido dar los nombres desde Carla, Alejandro Vázquez Guillén, Quique Figaredo, Alberto Españolo. Y una bendición que creo que tengo en mi vida es que gente muy buena, un pelín mayor que yo, pero ha apostado por hacer proyectos conmigo. Y de ahí hemos hecho proyectos con otras personas. Ahora, y eso, es una validación y una seguridad. A veces dices, algo bueno tendré si estos quieren seguir trabajando conmigo, y sí que siguen. Entonces, yo y los de Spanish World, Emilio, Elías, mis hermanos, Nico, he tenido mucha suerte y he podido también look up to them, ¿sabes? O sea, aprender de lo que ellos, que carreras profesionales brillantes, lo han vivido antes que yo. Entonces, los socios que he tenido, casi todos con más experiencia profesional que yo y con muy gran bagaje y gran calidad humana, ha sido mi mayor escuela de formación, sí, y humana. Pero bueno, entonces me voy a Alberto. Alberto me dice que él quiere invertir en un private equity en el sudeste asiático. Yo, por cierto, ahí recibo una oferta. En ese proceso recibo una oferta de un fondo de private equity que se llama Kaizenvest, centrado en educación, que están buscando un socio para que lleve la oficina de Singapur. Y estoy a punto de irme a Kaizenvest. Al final ellos tardan en hacerme la oferta varios meses, se va hablando, pero ellos están también levantando el fondo y demás. Y al final, para cuando me la hacen, ya tengo muy desarrollado Collier Capital y no decido. Te he dicho al principio que antes siempre me veía, yo ya esos años hacíamos mucho proyecto educativo, estábamos los años de Asaya, después de Spanish World, y yo decía, a mí yo lo que tengo que traer es inversión privada al sector educativo en el sudeste asiático. Se volvía un poco la rueda a girar. Pero bueno, a través de Alberto me dice que le ayude a buscar un fondo de private equity para invertir en el sudeste asiático. Yo por entonces conocía el mundo del private equity en Singapur y en el sudeste asiático fruto de mi vida profesional, pero no estaba integrado en la industria. Pero mi íntimo amigo de INSEAD, Mahir, era managing director de un fondo de 500 millones, de un private equity inglés que se llama Actis. Y entonces, él me presentó a todo el mundo, hicimos una consultoría durante 8 meses, en la que vía la mayoría de los gestores de private equity de la región. Oye, además traía capital privado español o europeo, que no es tan frecuente, entonces ellos también, y era un ticket más o menos relevante. Entonces, durante 8 meses me integré mucho, y tanto Varianza, Alberto, como nosotros vimos que
había una oportunidad muy clara que hay, bueno, y ahora si quieres entro en Collier ya me dirás tú, bueno, no sé cuándo me estoy enrollando, ya te avisé que me enrollaba bastante. Pero cuando... a ver, me he perdido entonces, lo que vimos los dos es que en las pymes del sudeste asiático hay mucho private equity invirtiendo en pymes locales que crecen de manera local y sofisticándolas y que son gestores de private equity muy buenos. Varianza seleccionó uno, Arquipélago Capital Partners, pero todos vimos ahí que había mucho private equity invertible. Y entonces decidimos lanzar el Collier Capital. Vamos a intentar lanzar una estrategia que dé acceso a los inversores privados, europeos, aunque ahora, bueno, a entrar en algo que no van a acceder nunca, que son las pymes del sudeste asiático, a través de los mejores gestores, cada uno en lo suyo, ¿no? Y ese es el origen y la creación de Collier. Es que me acabo de acordar de una cosa, ¿la puedo contar? Sí, el día que yo hablo con Alberto, yo soy muy madridista, el día que yo hablo con Alberto es en el año, habíamos ganado al Man City el día anterior la remontada 2-1, y hoy estoy aquí hablando contigo y ayer ganamos al Man City 3-0. Yo disfruto mucho ganando el Man City. Bueno, me estoy acordando, por eso me he acordado que fue justo, porque me acuerdo hablar con Alberto, joder, que bien lo de ayer, el fútbol, ganamos al Man City y yo, y lo hemos hablado tú y yo esta mañana. Entonces, bueno, si lanzamos Collier, hombre, ahí hubo desde ideación hasta montar el equipo, conseguir financiación para la gestora, buscar socios, conseguir la licencia para operar en Singapur, eso es un proceso de un par de años, o un año y medio, y nosotros la licencia para operar en Singapur, digamos, la conseguimos en abril del 24, que es la segunda licencia más grande para invertir, después por la Monetary Authority of Singapore, que es la CNMV de allí, por debajo de Banco Retail. Entonces, bueno, tenemos una licencia muy potente que nos permite hacer todo tipo de inversiones. Y eso es un fondo de fondos, ¿no? Básicamente. Principalmente es un fondo de fondos. O sea, nosotros lo que invertimos son en gestoras de mid-market, como puede ser GPS Capital en España, en que tengan trayectoria, que tengan buenos portfolios, que tengan buenos equipos, que tengan exposición a la región, que tengan un ángulo de ellas. Entonces, hay un universo de entre 80 y 100 invertibles y no, en todo el sudeste asiático, y nosotros que seleccionamos 10. Hacemos también coinversiones con esas gestoras, tenemos 4 coinversiones, y también en el fondo hacemos algunas secundarias. De momento hemos hecho una que hemos comprado a otro LP, a una gestora australiana, le hemos comprado su stake en un venture capital australiano, pero que invierte en el sudeste asiático a un 35% de descuento, sí. Claro, y ahí se buscan, porque claro, yo cuando digo lo de fondo de fondos, lo mismo que pienso es comisiones también por dos, ¿no? Sí, me lo han preguntado alguna vez. O sea, entonces, claro, es una segunda capa, ¿no?, de intermediación, con lo cual pero es lo que tú dices de que al final la aportación de valor es cómo podréis acceder tú a estas oportunidades si no es a través de un fondo como este, ¿no? Yo nunca lo llamo que es una apuesta de beta, porque, oye, estamos hablando en una zona del mundo que crece y nuestro objetivo del modelo, y es cómo se está comportando el fondo, es un 21% neto, ¿vale? Es verdad, y me ha ocurrido con mucho inversor que para invertir en emergentes busca un objetivo de 25% por encima. Bueno, pues nosotros no somos su producto. Nosotros lo que te decimos es que a través de la diversificación por divisa, por compañía, por gestora, por país y por industria, vas a reducir tu volatilidad significativamente. Y como esta región lleva creciendo en los últimos 20 años por encima del 5%, todos los países, y así va a seguir, vas a sacrificar un poco en comisiones, aunque como reciclamos capital, también abaratamos en lo que pagan los inversores, vas a sacrificar un poco en comisiones, pero vas a ganar mucho en tranquilidad. Entonces, a nosotros nos pareció, o teníamos claro que era la mejor manera de que un inversor sin exposición al sudeste asiático entre y aprenda. Yo en el largo plazo, yo en Collier Capital, es hasta que me jubile. Es el resto de mi vida, es mi proyecto vital, ¿Contigo el resto de tu vida qué son? ¿5 años? No, que va, 3 años. No. Con todo lo que te vas pivotando, no te veo 20 años haciendo lo mismo, ¿eh? Claro, y yo creo que
¿sabes? No sé si ese sentido entra esta entrevista o no, pero si yo pienso en las herramientas que he ido adquiriendo en la vida, tiene mucho sentido. Una gestora de inversión no solo será fondo de fondos, fondo de fondos es nuestro primer producto, hemos hecho otras inversiones, tenemos algunos contratos de advisory con algunas familias que nos piden que les busquemos inversiones, o sea, es más amplio nuestro foco y el 90% es el fondo de fondos, pero nuestro objetivo, y para ser una entidad, para tener entidad y envergadura, necesitamos pues llegar a 80 millones y que el fondo esté invertido, estamos más o menos en la mitad y el fondo ya está valorado 1,6, o sea, hago un poco de marketing, o sea, que estamos en el buen camino, pero nosotros sabemos que nuestro primer producto, nuestro primer programa de inversión sea exitoso en términos de volumen de las inversiones que hacemos, es clave para los próximos 20 años y entonces es nuestro foco principal. Y la verdad que, aunque obviamente es un clima en el que levantar capital es tremendamente difícil y para una región desconocida aún más, pero bueno, el paso es el que quizá un poco más lento de lo que queríamos, pero vamos en la dirección que nos establecimos. Vale, pues si te parece, vamos a entrar un poco en todo lo que es la tesis de inversión de Asia y luego ya aterrizándola más. Coméntame un poco por qué ves esa oportunidad tan interesante y cómo la compararías, por ejemplo, fíjate que nosotros los españoles, por definición casi, parecería como que la región donde podríamos tener más ventajas competitivas es Latinoamérica, ¿no? Pero Latinoamérica es como siempre la eterna promesa que nunca se concreta. Y tú, en cambio, por ejemplo, pues yo también personalmente pues he viajado mucho más a Asia que a Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuéntame un poco eso. Primero, ¿cómo ves, por qué siempre te ha traído la región y por qué crees que desde el punto de vista económico y financiero puede tener más sentido, por ejemplo, que regiones como Latinoamérica, ¿no? A ver, yo Latinoamérica no puedo hablar con autoridad. Pero voy a decir una cosa, que es que tú necesitas gobiernos que quieran atraer la inversión extranjera. Nosotros, por ejemplo, y por darte un ejemplo, porque a eso le damos importancia, nuestra región, el sudeste asiático, ASEAN, son 10 países, ¿vale? Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia, y luego Camboya, Brunei, Birmania y Laos. Nosotros en Private Equity tenemos una inversión en Camboya que luego contaré, pero nosotros en gestoras de Private Equity solo podemos invertir en las principales 6 economías del sudeste asiático. De esas economías, la mayor es Indonesia. Indonesia tuvo un nuevo presidente en febrero del 24, Prabowo, y nosotros escribimos artículos, bueno, como hace cuánto, pero para tratar de educar, si me permites decir la palabra educar, o tratar de tener más informado a nuestra red de contactos sobre qué ocurre en el sudeste asiático. Nosotros dijimos que en Indonesia, en ese artículo decimos que Indonesia tenía que tomar una serie de medidas para dar más seguridad pues, del porcentaje de ownership de una sociedad, facilidad de hacer negocios, claridad impositiva y demás, que necesitaba Indonesia en sí mismo muy bien para los indoneses, pero para nada. Y obviamente hay extranjeros que han invertido en Indonesia que les ha salido muy bien, pero como país tenía que mejorar. Cosas que hemos visto en Vietnam. En Vietnam este presidente ya ha metido a 2 o 3 ministros en la cárcel. Entonces, a pesar de ser un país oficialmente comunista, ¿no? Sí. O sea, que por eso digo que allí también es muy interesante esto, ¿no? Son países, porque tú vas a Vietnam y estás ahí también y ves la banderita comunista por todas partes. Pero es un poco como China, ¿no? O sea, es como, aquí hay una parte del Estado que esto lo controlamos nosotros, pero el otro, pues yo no he visto más competencia que en Vietnam. O sea, dices, en lo que es la microempresa, o sea, tú vas a pedir un taxi o algo, todo el mundo pegándose por servirte, o sea, una cosa increíble, es una competencia bestial. Y luego otra cosa es como 2 mundos, ¿no? 2 mundos que coexisten ahí, ¿no? Claro, o sea, es que lo dices, o sea, la pyme y la micropyme, ya si quieres, estos el sentido de la supervivencia y el sentido de desarrollo lo tienen totalmente integrado. Entonces, lo que pasa es que, ¿por qué los private equities? Y ahora hablamos un poco de cómo es el private equity en la región. Les viene muy bien, oye, cuando ya adquieren cierto volumen, el nivel de sofisticación en ciertos temas, desde gobernanza, procesos, contratación, control de costes y demás, pues no los tienen. Y no lo digo sin insultar ni nada, porque no han recibido la formación o porque... Entonces les viene muy bien que un inversor sofisticado les ayude a dar solidez a su compañía y la pueda llevar a los niveles que tiene. Oye, que ya han desarrollado muchos y hay... Mira, el otro día fui a hablar a una conferencia en Yakarta, creo que te lo dije a ti, bueno,
y dieron la cifra que hay 70 millones de pymes en el sudeste asiático. Yo no me la creo, pero la dijo un indonesio en una conferencia en Yakarta, ¿vale? Entonces, me he ido a lo de Indonesia porque nosotros, aunque Indonesia es el 36% del GDP de ASEAN, nosotros de momento tenemos poca exposición a Indonesia versus lo que habíamos inicialmente, la cartera tipo que habíamos definido. ¿Por qué? Porque queremos ver esos cambios legislativos. El otro día en la conferencia hasta que te digo, hablaron mucho de mejoras, han creado un fondo soberano y demás, pero las tenemos que ver. Entonces, en Latinoamérica, en la lejanía que lo puedo conocer, necesitas gobiernos que favorezcan la inversión extranjera para que la inversión extranjera se anime a llegar. Y yo lo que veo es que muchos gobiernos del sudeste asiático y también Indonesia, pero no tanto como esto, cada vez son más conscientes de la necesidad que tienen de favorecer a los extranjeros y que entre capital extranjero para su desarrollo. Eso es una primera. La segunda, estamos hablando de todos los gobiernos del sudeste asiático, sus niveles de endeudamiento es del 60-70%. Algo no visto. Perdona que me salen los anglicismos siempre y me da un poco de vergüenza, pero bueno. Algo que nunca hemos visto, que no existe en Occidente, ¿no? Entonces, son economías con balances bastante saneados, ¿vale? Y luego... Como estaba en España, pues el año 90 por ahí, el 60% del PIB, ¿no? También, bueno, uno de los sitios de entrada en Maastricht era ese, ¿no? Que no superes el 60% de deuda del PIB. Fíjate, eso es lo que se ha quedado, ¿no? Sí, claro. Ahí está, 150 ahora mismo. No, 120 creo que es. Bueno, entonces, pero la historia que hay, ¿sigo elaborando sobre esto? ¿O no? Sí. A ver. Esto versus Latinoamérica. Pero si ya me siento yo en la historia que nosotros creemos, es el sudeste asiático ASEAN son 670 millones de personas hoy, con 150 millones de personas de clase media, ¿vale? Un 20%. Son, para el año 2030, 730 millones de personas con 350 de clase media, un 45%. Se está produciendo un éxodo clase media en todos los países. Clase media joven, digitalizándose, entrando a trabajar, comprando servicios, estudiando, viajando, contratando seguros médicos, yendo a comer a restaurantes, ¿sabes? O sea, todo lo que es propicio, ahorrando. Entonces necesitan un banco que les dé servicio. Entonces, todo lo que ocurrió en China a principios de los 2000 está ocurriendo en esta, ¿vale? Ahora mismo, y lo ves en Vietnam, es que cuando vas ahí, a mí cuando vengo a hablar del sudeste asiático hay muchísima diferencia cuando me escucha alguien que ha estado y lo ha visto, cuando alguien que es una región a la que ha leído sobre ello, ¿no? Es muy diferente, porque claro, lo tienes que ver con tus propios ojos. Entonces, nosotros, y cuando fue el Liberation Day, el 2 de abril, nos vino muy bien, no le vino bien a nadie, y obviamente los aranceles no fueron una buena cosa para el sudeste asiático, pero la cartera y los fondos en los que estamos invertidos, si ves los activos subyacentes, solo había uno que fuera exportador, que es una empresa que hace cuero para coches. Los demás eran todos intra-ASEAN, ¿vale? Luego, a la vez, aunque la historia de todos los países es que hay una clase media creciente, joven y demás, son países muy diferentes. Es un bloque económico en sí mismo, tradean entre ellos, pero hay mucha más diferencia que entre europeos. Tú piensas que Bangkok es un país budista, es la población más envejecida de todos, todavía sigue dependiendo mucho del turismo, industria automovilística, 80 millones de personas. Filipinas son 110 millones de personas, gran nivel de inglés, gente que está en la calle, muy simpática, consumiendo. Nosotros estamos invertidos en una cadena de supermercados en Filipinas que se llama Dali. Invertimos en abril del 24, había 300 supermercados, van por 1.100. Una cosa impresionante. Entonces, Vietnam todo el mundo lo ve como el este de China, manufactura, se producen el 50% de los teléfonos de Samsung los produce Vietnam y demás. Pero Vietnam es también el país, la capacitación que hablabas antes, es el país del mundo donde las familias mayor porcentaje de la economía doméstica se destina a la educación de los hijos, 24%. Pues el sector educativo en Vietnam, nosotros estuvimos a punto de invertir en una empresa de enseñanza de inglés, pero una inversión directa nuestra y no era en Vietnam. El sector educativo tiene sentido en Vietnam. Entonces,
solo un país del sudeste asiático no te cuenta toda la historia del sudeste asiático. Entonces, para nosotros, unir las diferentes historias a través de el mejor en cada país y el mejor en cada industria es lo que tiene sentido. Sí. En clave más geopolítica, ¿cómo ves? Porque claro, yo creo claramente que ahí estamos en una nueva Guerra Fría 2.0, que en algunos casos ya no es fría, sino caliente, ¿no? Pero claramente, por un lado, vemos que Estados Unidos busca una zona de influencia la mayor posible en el mundo, y luego China, por otra parte, que es su gran contrincante en todos los ámbitos, también lo busca, ¿no? Entonces, ¿cómo ves desde ese punto de vista la tesis de inversión? Es decir, ¿crees que eso se va a ver afectado quién sea un poco la potencia dominante? Es decir, ¿tú crees que en ASEAN al final va a ser China la que realmente ya tiene ese control? O sea, ¿cómo ves un poco en términos de clave geopolítica global? Yo, en este tema, yo creo que todos estamos de acuerdo que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Y hay muchas cosas que se hablan en el Situation Room de Washington o de la Casa. Pero, a ver, Indonesia tiende un poco más a China y Filipinas tiende un poco más a Estados Unidos. Pero ASEAN como bloque es trade partner de ambos. De ambos. Y es bastante neutro. Y están intentando mantener siempre ahí, ¿no? Y obviamente hay más cercanía a China, es el principal país con el que comercia el bloque ASEAN. Pero bueno, está Japón también, está Corea, está Estados Unidos, está Europa, están entre ellos, ¿vale? Entonces, no hay exposición excesiva a ninguno de los dos, ¿vale? ASEAN ha tenido, o sea, cualquier crisis que ha habido es una región bastante descorrelacionada con el resto del mundo. Cualquier crisis que ha habido, los países han seguido creciendo al 5%. El año pasado siguieron creciendo al 5%, menos Tailandia, pero de media han seguido creciendo al 5%, y van a seguir haciendo. Y dentro de la región, crisis geopolíticas, entre ellos ha habido muy pocas. Hemos escrito un artículo justo ahora sobre eso. Es verdad que ahora en la frontera de Tailandia y Camboya hay un poco de crisis, y a mí me toca muy de cerca porque tengo mucha relación con Camboya, muchos amigos camboyanos, que afectan mucho a Camboya, cero a Tailandia, pero es una región del mundo bastante pacífica. Obviamente, estamos hablando de economías emergentes y que los sistemas de seguridad jurídica, administrativa y demás tienen que seguir madurando, pero es una región bastante refugiada ahora mismo. Ahora, vamos a decir también verdades, ¿no? Todo el petróleo que nos llega por Hormuz. No solo el petróleo, sino fertilizantes también, y agricultura. O sea, el sector agrícola es muy importante en la región. Entonces, obviamente, la guerra ahora mismo está afectando, porque obviamente, bueno, está afectando en todo el mundo, pero digamos que a esta región que está conectada y que los barcos pagan por un estrecho que está cerrado, no está cerrado, bueno, ya sabemos lo que está ocurriendo, nos está afectando. Si esto se alarga, Singapur nunca va a ser un problema porque tiene los bolsillos muy llenos y pueden proveer, pero les puede afectar. Esto es así. Yo creo que si se alarga afecta a todo el mundo, pero nosotros tenemos el caso del precio y el acceso al petróleo, ¿no? La otra cosa que me preguntan siempre es la guerra en Taiwán. Y eso, si tú hablas con mis amigos de Singapur, cada uno tenemos una opinión, con lo cual coge la mía. A ver, obviamente sabemos que los semiconductores en Taiwán es una de las grandes razones para que Estados Unidos trate de evitar este conflicto. Hay otros países como Malasia que también son... la industria semiconductora está muy desarrollada. Pero hay varios países del sudeste asiático que en lo que es la cadena de producción del microchip están muy involucrados, el propio Singapur, Camboya, Malasia y demás. Si hubiera una guerra en Taiwán, que también creo que es un problema global, no sería un problema mayor para el sudeste asiático por cercanía geográfica, sino sería un problema mayor porque parte del comercio, o sea, porque están muy ligados a la industria de producción de microchips, que sería un problema mundial, pero que afectaría a varias de las economías de la región. Yo, tal y como veo el mundo hoy, pero esto es... quiero hablar de cátedra ni de ninguna manera,
me cuesta creer que en Taiwán vaya a haber una guerra. Bueno, siempre me ha costado creer, pero esto es que Xi Jinping se ponga a matar a lo que son chinos. O sea, que no es lo mismo, o sea, que matar a los suyos, a los que él dice que son suyos. Tu mapa de China, cualquier chino lo dibuja con Taiwán, ¿no? A mí me cuesta, por muy loco, no quiero decir la palabra loco, pero por muy agresivo que pueda llegar a ser, me cuesta creer. Y me cuesta creer que Estados Unidos, bueno, ya hemos visto que Estados Unidos se quiera meter en ese berenjenal y no parece que haya indicaciones ahora. Entonces, sí, y además sobre Taiwán es uno de los países que ahora mismo económicamente, si no es mejor, están en el mundo, creciendo y muy sólido económicamente, bueno, por varios. Entonces, el tema es, si hay una entrada pacífica en Taiwán, la disrupción o el problema al resto del sudeste asiático, incluso al mundo, pues sería mucho menor. Y yo estoy hoy más inclinado a que si China entra en Taiwán, que va a ocurrir, yo no creo que vaya a ocurrir pronto, pero va a ocurrir en algún momento, si China entra en Taiwán se parezca más a lo de Venezuela que a lo de Irán, en mi opinión. Pero claro, es una opinión... O a lo de Hong Kong, ¿no? O sea, al final la salida de Hong Kong que hubo, ¿no? Ahí, porque al final los británicos se retiran. En el 97. Sí, se retiran con un proceso pactado y tal, como diciendo, ¿no? O sea, fue una salida negociada, pacífica, tal, ¿no? O sea, Esto lo hemos hablado tú y yo, ¿no? O sea, se pacifica el 97 y esto es que se anexiona en el 2047, les dan 50 años, pero es verdad que hay un momento justo pre-COVID que sí que China da un paso más adelante a chinar Hong Kong y se vio y hubo hasta manifestaciones en las calles y demás, pero ahora mismo si tú vas a Hong Kong, no sé si has estado hace poco. No, estuve hace años. Pues si tú vas a Hong Kong, está más China de lo que era, pero siguen entrando occidentales a trabajar, sigues viendo la mezcla del puesto de castañas ahí al fuego y luego la tienda de Nike enorme, ¿sabes? O sea, sigue habiendo facilidad para hacer negocios. Yo no veo que Hong Kong esté tan achinado o tan cerca de convertirse y no veo el interés chino en hacerlo. Es verdad que son muy de fechas, muy de aniversarios y que puede ocurrir antes del 2047, pero que será un proceso más fácil, creo. Ahí entramos también temas fascinantes como las culturas, ¿no? En cada país diferentes, que te afecta a todo, ¿no? A cómo negocias, cómo tal. Cuéntame un poquito de eso, ¿no? Porque parece que ASEAN sea un bloque monolítico, pero realmente luego cada país tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Cómo te adaptas a cada una de esas culturas? Cuéntame un poco. Sí, mira, yo lo decía hace poco, no sé dónde hablaba, hablo mucho, como te he dicho, ¿no? Como estás viendo. Pero hay un tema de osadía occidental, que es tratar de llegar a diferentes países, a cualquiera, sudeste asiático, y pretender que operen de la manera occidental de operar. Y esto se ve constantemente. Yo rápidamente en una reunión, cuando sé cuánto conocen la región y cuánto no. Ellos valoran muchísimo, en cualquier país. En Indonesia, vamos a ver Indonesia, que en Indonesia valoran muchísimo el que uses su manera de dirigirse unos a otros, incluso que te pongas el batik, les flipa, yo alguna vez lo he hecho, que comas su comida, que entiendas sus formas, que respetes sus procesos, ¿sabes? Y hay que entender que esa es la manera de hacer las cosas ahí, que la tienes que respetar. Por eso yo siempre digo que es imposible hacer negocios en ningún país del sudeste asiático, y esto me vale, si no tienes los socios locales adecuados. Que en nuestro caso, los socios locales adecuados son los gestores de private equity, que saben navegar el país mucho mejor que nosotros. Y que yo, por mucho tiempo que lleve. Cada uno son nacionales siempre, ¿no? Bueno, tenemos algunos regionales, pero pues Arquipélago, por ejemplo, invierte principalmente en Filipinas y en Indonesia. Pero en Filipinas tiene una oficina de personas locales. Trabajan con varias familias locales. En Indonesia tienen también un socio y una oficina local. Jovaski fue CEO. Jovaski, que es el founder de Arquipélago, de un banco en Indonesia, o sea, conocen la cultura. Entonces, tenemos algunos fondos país y ahora acabamos de meter un fondo en Tailandia que se llama Lakeshore. Luego queremos hacer uno en
el próximo va a ser uno en Vietnam, Excelsior, y otro en Filipinas, Navegar, pero tenemos algunos regionales, pero todos con equipos locales on the ground. Perdona. Sí, claro. Entonces, yo estoy muy cómodo en la cultura asiática, yo estoy muy cómodo con ellos, la conozco muy bien, sé cómo... entonces tienden a abrirse más. Sí, hay que tener esa mentalidad y ese aventurerismo y que te guste incluso la cocina, o sea, vivir allí. O sea, tienes que tener un estómago que te guste. Te gusta mucho Japón, sí, a mí la sí. cocina, ¿no? Sí, no, y en general Asia, pero yo me acuerdo que cuando estuvimos allí en Singapur en la feria esta, pues me iba a cenar con un CEO español que estaba por allí y decía, que disfruto ahí la cocina china, y era súper atrevido, o sea, que, ¿sabes? Quiere decir que al final para vivir ahí también te tiene que gustar toda esa cultura, todo ese mindset, por eso digo que al final no, pues si no, no aguantas muchos años, ¿no? Hay mucha gente que ahora son conocidos expatriados que han estado y se han vuelto pronto porque... a ver, Singapur es muy fácil de vivir todo. Sí, pues está muy mis amigos, muchos llevamos muchísimos años ahí, y esto es verdad que te tienes que estar cómodo y tienes que entender la manera de hacer las cosas. Yo una cosa que veo que desespera mucho, y a mí también todavía, es la poca claridad en las respuestas. No sé, sí. Tú nunca un asiático va a decir no. Es que decir no a alguien es escupir, o decir eso está mal. O sea, que eso no es solo japonés, sino que es de toda la región. Japón ya es... Son los más difíciles de leer. Yeah. Nosotros ahora estamos hablando con un banco japonés y le decía a mis socios, digo, oye, esto yo creo que va fenomenal, tiene muy buena pinta, pero es que no sé leerlo, ¿no? Porque nunca sabes, ¿no? Entonces, ellos hay que entender que decirle que no a alguien o decir que se ha equivocado es un insulto, y en público nunca lo van a hacer. Entonces tú crees que están asintiendo y que están aceptando lo que tú estás diciendo, simplemente no te están diciendo que lo has hecho mal. Pero hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es que las negociaciones son bastante justos. Es decir, tú en Europa o en Occidente tratas de comprar lo más barato posible y es perfectamente legítimo. No digo, y en el mundo del sudeste asiático también. Pero cuando un malayo se queda encantado con un deal, es si ambas partes han salido bien y están contentos con el precio los dos, y los dos se van a casa y dicen, oye, hemos hecho un buen deal para todas las partes. Ese es la mejor consecuencia a una negociación. ¿Sabes? A mí eso, por ejemplo, me gusta mucho. Y entonces hay como, bueno, no sabía que estaba tan extendido eso, o sea, el no decir que no. Luego el tema de jerarquía también es muy importante, ¿no? Saber, cuando negocias con un grupo siempre, ahí hay una jerarquía mucho más establecida que el mundo occidental, ¿no? Sí, eso te diría que Japón es yo no soy experto en Japón para nada, pero Japón es el país en el que, India también, pero hay mucho indio muy occidentalizado ya. Japón es el país en el que la jerarquía es más clara. Lo diría diferente, aunque sí, en todos los países les cuesta asumir la responsabilidad. Entonces, los mandos medios, digamos, eluden la toma de decisiones porque dicen que toma la decisión el jefe. Entonces, la jerarquía está ahí, pero está y existe. Pero también se la quita diciendo, no, pues que me sorprendía, fíjate que tengo un amigo que está ahora en Nepal ahora, en un trekking y tal, y dice que se había quedado impresionado. Los Sherpas son allí como la clase alta, y luego están los porteadores, que llevan unas cargas brutales. Pero dice que incluso pasaban por ahí, alguno le daba así ¿sabes? Incluso alguna agresión física, de decir, venga, va, más rápido. Y él se quedó impresionado y dice, el Sherpa ahí es como, ¿sabes? Y eso era Nepal. Entonces, que me da la sensación de que toda la región asiática, o sea, el tema de las clases, ¿no? De cada sitio diciendo, pero... Bueno, en India las castas. Sí, las castas, te casas con tu casta y sigue siendo. Y no te puedes casar con alguien que no sea tu casta. No te puedes casar con alguien que no haya aprobado, que no sea aprobado por tu familia. Sí existe, la jerarquía existe. Pero yo, hablando del mundo corporativo, piensa lo que me había ido. Sí. Yo lo que veo es que tú estás con el representante en Singapur de una empresa japonesa, y ese tío puede tener muy buena pinta como vayas con él, pero ese tío va a dejar que sea el director general de Japón, que se sienta en Tokio, que sea el que tome la decisión. Y él no se va a mojar por ti, no va a tratar de empujarlo internamente, no. Había mezcla de respeto, pero otra ellos no quieren nada. Por eso ahí la clave es saber quiénes son la persona
¿no? Que realmente es la que toma la decisión, ¿no? Porque a lo mejor tú estás muchísimo tiempo con alguien y dices, bueno, esto ya lo tengo ganado y tal, y luego de repente te das cuenta que este simplemente es alguien que no va a tener... Eso con otro inversor japonés nos pasó. Y al final estás un montón de tiempo y dices, aquí la persona clave era esta y no la que hemos trabajado, ¿no? Y luego en cuanto al tiempo para tomar decisiones también, por ejemplo, un problema que nosotros vemos en Latinoamérica es que todo tarda muchísimo tiempo. O sea, te dices, sí, hay interés, pero pasan meses y meses y meses, ¿no? Y a mí me comentaban cuando estuve en esta feria en Singapur que allí es como mucho más, más occidental, en el sentido de más pam, 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 ¿no? O sea, Singapur, desde luego, el ritmo es otro. Yo no he vivido nunca ni en Londres ni en Nueva York. No creo que sea tanto, ni siquiera es tanto como en Hong Kong, pero es un país ejecutivo, es un país que las cosas funcionan, es un país en el que se pueden hacer cosas. Otros países del sudeste asiático son más difíciles. Son más difíciles. Yo siempre tengo una teoría, que como en Manila o Yakarta, por ejemplo, hay tanto tráfico y se puede llegar tarde a cualquier reunión y está justificado. A veces, aunque no haya tráfico, también no llegan tarde a la cancela, no les apetece hacerla y dicen, oye, está. Y entonces, claro, a la productividad eso le afecta. Claro. Tú te vas un día a Yakarta, yo cuando vengo a Madrid por trabajo o a España, me puedo hacer 7, 8 reuniones en un día. Muchas veces son andando o a un taxi rápido. Tú en Yakarta no te puedes meter, o en Manila no te puedes meter más de 3, 4. Y tienes que gestionar muy bien tu agenda porque tienes, oye, pues me voy a poner la mañana en este barrio, o sea, a mediodía no voy a cruzar de Makati a BGC, ¿sabes? O sea, hay que gestionarse. O sea, eso impacta la productividad. Y bueno, hemos hablado antes de Carlos, ¿tú animarías, o sea, a gente en España, sabes que ahora en España por la cosa tampoco está muy allá en cuanto a oportunidades, ¿cómo comparas oportunidades laborales que encuentras allí, en ASEAN, comparadas para la gente ahora que está saliendo de la universidad y todo eso, con lo que sería España, por ejemplo? A ver, en Singapur, donde yo vivo, ha cambiado mucho desde que vivo ahí y en mi opinión, están cometiendo un error grave. En Singapur, que es una economía y donde yo veo todos mis amigos, pero españoles y todo el mundo, lo llevamos muchos años ahí y hemos podido crecer tanto profesionalmente, familiarmente y demás, y llegamos jóvenes. Ahora mismo el permiso de trabajo en Singapur está muy difícil de obtener. Exigen al empleador que pague un sueldo muy alto que no se justifica y luego hay unas ciertas cuotas y demás. Entonces, están perdiendo a la fuerza occidental de entre 25 y 30 años que llegaron ahí, muchos se han quedado, porque quieren lo que se dieron cuenta es que no solo occidentales, pero también japoneses, coreanos o de mainland China, muchos líderes de negocios locales, aunque sea Standard Chartered, bueno, o sea, aunque sean empresas occidentales, pero la oficina de Singapur eran extranjeros. Y entonces lo que quieren es tratar de hacer huecos a las personas locales. Pero el problema no es ese, el problema es cómo educan. O sea, Singapur tiene un sistema en el que los mejores sí que reciben muy buena educación, pero luego pasan a trabajar para el gobierno. Estoy generalizando un poco, ¿no? Y las empresas del gobierno, y en general en Singapur, la toma de decisiones, el atreverte a hacer cosas nuevas, no se fomenta. No se fomenta en el colegio y en la universidad lo intentan, pero ya es muy tarde. El miedo al fracaso, propio en la cultura, propio en la exigencia del colegio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Singapur, ahora mismo, los singaporeans no pueden sustituir a lo que hace un occidental que le han dado ciertas herramientas de esparpajo, empatía, para atreverse a crecer y hacer cosas, ¿no? Entonces, Singapur está... Yo animo a todo el mundo a Singapur, pero el problema del visado existe. Entonces, ¿qué se están beneficiando? Otras ciudades. Manila, desde luego, nosotros tenemos nuestro asociado Alfonso, vive en Manila y está ahí encantado. Kuala Lumpur y Bangkok, que son cada vez más vivibles. Yo creo que en términos de seguridad jurídica y demás, y de acceso a capital, nunca van a competir con Singapur, pero cada vez compiten más, y como los costes de vida son más bajos y tienes libertad para fichar, pues yo creo que Kuala Lumpur y Bangkok cada vez veo a más gente viviendo ahí. Y Hong Kong, desde luego, siempre permanecerá. Y ahora Hong Kong está facilitando mucho los visados para extranjeros, y yo creo cada vez Hong Kong el coste de vida es igual de caro que en Singapur, pero creo que cada vez más talento occidental que no pueda entrar en Singapur vaya a Hong Kong. Y también con Dubái ha ocurrido lo mismo, Dubái y Abu Dhabi. Empresas que antes, para dar servicio a Asia, se establecerían en Singapur y que lógicamente se deberían establecer en Singapur,
ahora, claro que pobres en Dubái ahora lo que están viviendo, ¿no? Claro, es lo que te iba a preguntar, que sí. ahora, como grandes centros financieros del mundo, claro, fíjate que Suiza, había muchísima gente de Suiza que se estaba yendo a Dubái, Emiratos Árabes en general, y ahora de repente a raíz de la guerra habrá que ver esto cómo replantea, porque claro, es que cuando te ocurre una cosa de estas es cuando todo el mundo dice, ostras, esto que pensaba que era un destino, un refugio seguro, un tal, habrá que ver el impacto que esto pueda tener, ¿no? Sí, o sea, yo creo que Dubái el daño es muy a largo plazo, en mi opinión y en mi modesta opinión, porque claro, nadie es de Dubái. El 95% de la gente de Dubái son expatriados y entonces tienen movilidad y se pueden ir a otras ciudades. Pero bueno, un pelín de agua. Y sí. Y si aquí hay riesgo, es que es una... el otro día mi mujer, puedes decir que exagerado o no, pero una amiga suya inglesa le escribió en plan, Tessa, te quiero mucho, has sido maravillosa para mí, quiero que sepas que has sido una persona importante, ¿sabes? Un mensaje como de despedida. Bueno, oye, es una persona a la que me han dicho que se atrinchera en el salón de su casa y está viendo bombas, vale, lejos, pero bombas a 10 kilómetros, ¿sabes? O sea, oye, que cómo digieres eso, pues eso. Y en el caso de Hong Kong, entonces, ¿crees que va a seguir jugando un papel muy relevante? Porque claro, para los chinos ellos prefieren, yo cuando estuve allí, estuve en Shanghai y en Hong Kong, pues Shanghai todo el mundo te dice, no, que estás en Shanghai, incluso ellos a nivel de juego y todo han montado ahora esta nueva ciudad, ¿no? Que hay, no recuerdo ahora cómo se llama, esta que donde hay los casinos y todo, ¿cómo se llama? Esta, Macao. Entonces ellos ahora quieren potenciar a tope Macao, que pues sea un poco Las Vegas de Asia, sí, tal. Bueno, está, Entonces, claro, entonces ellos en ese tema, pues claro, no le a los chinos lo que quieren es que hagas ahí más negocios en Shanghai que en Hong Kong, pero aún así, bueno. O sea, a ver, Hong Kong va a permanecer como puerta, yo creo, puerta de China a Hong Kong, y luego tiene Shenzhen y Guangzhou muy cerca, que Greater Bay Area. Va a ser la zona, o sea, va a ser la capital China para Occidente. Hong Kong hubo un momento en el principio de los 2000 que era el 15% del Producto Interior Bruto chino. Ahora no debe ser ni el 2%, no me lo sé. Yo me cuesta creer, o sea, Shanghai es la capital de China y si lo ves es que es alucinante Shanghai, pero yo no creo que quieran perder un poco la esencia de Hong Kong, que es que occidentales estén ahí cómodos, dando pasos hacia la achinamiento, creo que he dicho antes. No sé si esa palabra existe, pero me entiendes. Pero tú ahora ves Shanghai también, aquello es una pasada de modernidad. O sea, ¿qué diferencia? O sea, no sé. Shanghai está en China y es China. Claro. Está en Hong Kong todavía no. Claro, ¿no? El tema es que jurídicamente, digamos, no hay diferencias ahí, no es estatus especial que tiene. Hay diferencias y, oye, da mucho miedo China porque la seguridad jurídica hace muchos cambios legislativos. Ahora sí que durante el COVID, que Hong Kong estuvo incluso más cerrado que Singapur, y antes con la ley de seguridad que se aprobó en China para Hong Kong, sí es verdad que Hong Kong se vio un pelín afectado por eso. Yo me acuerdo esos años 2021, 22, mi mujer era abogado en un despacho internacional y ahora es headhunter de abogados, y le llegaban abogados de Hong Kong cada día queriendo irse a Singapur. Entonces sí que Hong Kong se disminuyó un poco, pero para mí sigue manteniendo la esencia de lo que era. Yo conozco mucho la ciudad. Tuvimos una escuela española, iba 4 días cada 10 días laborables a Hong Kong. He ido mucho, he pasado mucho tiempo, tengo buenos amigos ahí. Ahora sigo yendo, fundraising, a eventos de inversión y demás. A mí me alucina Hong Kong, me parece una ciudad absolutamente fascinante. Y aunque se vaya achinando un poco y deje de tener esa gran mezcla con Occidente que tiene, yo creo que seguirá siendo una puerta. ¿Por qué la van a cerrar del todo hacia Occidente? Claro, tu ranking ahora de ciudades más, o sea, pensando a un plazo de 5 años, porque la verdad es que nadie sabe más de 5 lo que va, pero así, digamos, de aquí al 2030, tú ahora mismo las ciudades que recomendarías para cualquier persona que nos escuche ahora, que diga, oye, quiero buscarme la vida fuera, buscar oportunidades en mercados en crecimiento, tal, pues, ¿cuál sería un poco tu ranking donde ahora mismo? Yo siempre digo, si tienes familia, Singapur. Claro. Si eres soltero y quieres salir de copas, yo creo que Hong Kong está mejor. Hong Kong. No, a ver, yo creo que Singapur tiene un problema del visado y que se van a dar cuenta. Y cuando hablamos ahí con los amigos, porque están perdiendo mucho talento que luego entró y se quedaba. A ver, a mí me parece que tanto Bangkok como Kuala Lumpur, incluso Manila, Yakarta me parece más dura. Y Ho Chi Minh también me parece más dura el nivel de inglés y demás, pero también te voy a meter. Pero vamos a poner Bangkok, Kuala Lumpur y Manila son ciudades cada vez más desarrolladas que mantiene
hay oportunidades laborales, mantienes la esencia, o sea, local, y que puedes tener un chaval joven, ¿no? Estamos viendo, pues como Carlos, que inspiró a gente para ir a Manila, ¿no? Mantiene la esencia local, pero a su vez se están desarrollando, está entrando capital extranjero, están entrando empresas a sus headquarters, la propia gente cada vez está más formada, desarrollan negocios internacionales y demás. Entonces, yo ahora, si tuviera 25 años, 26, me iría a Bangkok o a Hong Kong. Serían mis top dos. Y en Bangkok también ha habido ahí a nivel político, ¿no? En Tailandia también ha habido bastantes problemas, pero son cosas que al final... Bueno, ahora hay, a ver, en Tailandia el ejército ha hecho mucho por los tailandeses. Entonces, están muy bien vistos el ejército. Entonces, cualquier presidente que no vaya de la mano del ejército tiene problemas, dependiendo de lo que el ejército quiera involucrarse. ¿Vale? Entonces, yo los años que hubo golpes de Estado, digamos, que ya hace más de 10 años, Tailandia sigue creciendo y es una economía cada vez más madura en la que los procesos son cada vez más investment grade, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Más esto. Pero la influencia del ejército dentro del país no se puede negar. ¿Y países como Corea del Sur? O sea, no conozco mucho Corea del Sur, lo conozco porque uno de mis hermanos vive ahí. Hace 5 años o 4 años y he ido a verle y él viene y me cuenta. A ver, Corea es difícil de vivir, es un país obviamente gran aliado de Estados Unidos y un país en el que Seúl es una ciudad muy futurista y no sé tú cuánto lo conoces, pero para vivir Seúl me parece duro y es lo que veo con mi hermano y mi cuñada y sus hijos, que muy bajo nivel de inglés y mucho frío en invierno. Son 4 meses al año, creo que es bajo cero, pero está mal. Entonces, y luego hoy en día, gracias a Dios, mi hermano está expatriado y su mujer no necesita trabajar, pero no es lo normal. Todas las familias necesitan que tanto marido como mujer trabajen, entonces para las mujeres es una sociedad todavía un pelín, no quiero decir, bueno, sí retrógrada, quizás, y es difícil encontrar trabajo y demás. Entonces, si tú eres una mujer que se va a buscar trabajo, tú por ti sola va a ser difícil, y si te vas por el trabajo de un marido, de un novio o de una pareja, vamos, me parece un pelín más complicado. Ahora, ciudad mola para visitarla cuando cuando están los cerezos en flor y tal, pues sí, es muy bonita. Mis suegros vivieron en Busan, que está al sur, dando al mar. Yo nunca he estado, pero dicen que muchísima calidad de vida ahí, lo apreciaron mucho. Sí. Vale, volviendo al tema del private equity, cuéntame un poco, porque ahora se oyen un poco tambores de guerra ahí en el horizonte. BlackRock ha hecho una noticia de que había restringido sus partícipes, tal. O sea, parece como que ha habido tanta expansión de este sector que empieza a haber como un run ahí de que podría haber algún tipo de problemas, ¿no? Un poco como, ¿detectas tú esto en el mercado? Un poco de nerviosismo, ¿no? Yo en sudeste asiático, ¿no? Sí, bueno, en general lo que es que al final, como todo se acaba contagiando, si hubiera un problema de private equity en Estados Unidos, me imagino que acabaría un poco, ¿no? Yo hablo de yo lo que veo es que hubo un acceso a capital desmesurado durante muchos años y que ahora mismo ese capital no está volviendo en manos del originario. Y eso está creando una gran crisis. En el sudeste asiático, o sea, nadie recibe distribuciones, con lo cual nadie invierte en nuevos fondos. Yo en el sudeste asiático, el venture capital, que se disparó muchísimo, en Indonesia, por ejemplo, muchísimo, que muchos fondos y buenos gestores recibieron capital y capital de las instituciones financieras de desarrollo, incluso capital de corporaciones y demás, y de inversores privados. Les va a costar mucho. Va a haber una consolidación en el sudeste asiático en venture capital muy grande. El private equity en el sudeste asiático es un private equity muy de operador. Son personas que tienen trayectorias, ya sean private equities internacionales o en el mundo de la industria o financiero, que
montan su tienda para favorecer la economía local. No recibió un boom ni se puso de moda como fue el venture capital durante muchos años, sin ni siquiera saber si había talento tecnológico suficiente. Yo creo que también es un problema que ocurrió eso. Entonces nosotros en el private equity, especialmente en el mid-market y en nuestra región, no hubo un boom que salieran. Ha sido un proceso de maduración bastante lento, en el que cada vez hay más gestores más capacitados, que llevan por su fondo 2, 3, 4, 5, 6, están haciendo tires del 18 al 22%. Todos los fondos en los que nosotros invertimos, su fondo anterior está en ese espacio, y que lo que crece lento, lento muere. Y el venture capital en nuestra región, yo creo que recibió un boom que la región no estaba preparada para recibir, y ahora mismo yo los estoy viendo, hablo muchísimo con ellos. Nosotros no invertimos en venture capital, porque invertimos en private equity, growth capital, empresas que sean de EBITDA positivo. Los gestores de private equity son muy operadores de esas empresas, se meten mucho en la gestión, no hay mucho leverage y demás. A mí no paran de llamarme gestores de venture capital a ver si podemos invertir en ellos, pero todos los días. Esta mañana uno antes de venir aquí. Entonces, porque están desesperados. Hay muchos fondos de secundarios, están buscando crédito, de alguna manera, porque incluso las empresas tampoco tienen acceso a capital. Entonces, hemos comentado un tema que lo he conectado un poco con Japón, que eso sí que lo conozco un poco más, porque claro, en el caso japonés, o sea, es un tema cultural también, ¿no? O sea, en el caso japonés, que aquí en España, por ejemplo, pues gente como Marga Rigasait ha invertido, tiene un fondo de empresas japonesas, pero una cosa, y claro, tú lo que te encuentras ahí en Japón es que hay un montón de empresas que ves el balance y dices, pero esta empresa, ¿cómo puede valer esto en bolsa, no? O sea, es que algunas, el valor en bolsa es inferior a la caja que tienen. Son cosas ya surrealistas, ¿no? Sí, no sabía. Pero claro, sí, pero es un tema cultural. El japonés es muy conservador, luego también hay mucha idea de esto es una familia. Entonces, y lo he conectado con lo que tú decías de esto de las retiradas, ¿no? De que al final, o sea, esa cultura de monto un fondo, pero al final le tengo que devolver a mis partícipes el dinero y tal. Si hay una cultura más de no monto el fondo, pues eso, con una función social o para ayudar o para no sé qué, pero luego la idea esta de esa disciplina de decir aquí hay un return on equity que tengo que controlar y tal. Por eso decía, no sé, a lo mejor es un tema de la región cultural, ¿no? En el sentido de hay unas aportaciones de fondos, pero luego esto en algún momento hay que devolverlo a los partícipes, tiene que haber una disciplina financiera, tal. No sé si el caso japonés un poco ocurre también en toda la región, ¿no? Sí, y yo diría que los gestores de private equity, los que nosotros invertimos, primero les han apoyado las instituciones financieras de desarrollo. Aunque tienen otros objetivos diferentes. Sí, claro. Pero bueno, entonces, pero para que te apoye una institución financiera de desarrollo, los procesos de due diligence que tienes que pasar, nosotros estamos en la Asian Development Bank, llevamos no sé cuánto tiempo hablando con ellos, ¿no? Es muy exigente. Entonces, eso ya les pone un nivel de exigencia. Yo no sé si decirte que es tan avanzado en el no perder cara como es Japón. No lo creo. Lo que sí creo es que hay un sentido de la responsabilidad. Hay un fondo que me encanta en Filipinas, que vamos a invertir en ellos, Javi y Nori, que se llama Navegar, que yo hablaba con ellos el otro día con muchísima tranquilidad, y le digo, oye, ya lleváis 2 fondos. Han hecho más de 2 veces a los 2. Bueno, el segundo todavía va por 1,6, porque no han terminado de desinvertir. El primero 2,3. Y les decía, oye, tíos, porque nosotros vamos a invertir el fondo 3. Les preguntaba un poco el plan de sucesión y porque, oye, vosotros ya lleváis 2 carros muy buenos, vais a querer seguir aquí trabajando duro otros 10 años. Se me decía un poco de broma, yo muy bien con ellos, siempre que voy a Manila, como con ellos. Y me dijeron eso, y bueno, nosotros tenemos una obligación con nuestros LPs que nos han probado el fondo 1. Sí, ahí. Entonces, a mí me gustó mucho porque no era, el plan de sucesión está, y me gustó mucho porque claramente ellos, el sentido del compromiso con quien les ha apoyado es mayor a una vida económica que ya tienen solucionada, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros vamos a ser involucrados. Porque quien me ha apoyado desde el fondo 1 y entra en el fondo 3, yo a ese le sigo debiendo. Sí. Vale. Y pasando más a tu forma de invertir a nivel personal, tu cartera personal, un poco cómo tienes una persona ya con tu trayectoria y eso, bueno, pues al final te vas quedando un patrimonio, ¿no? Un ahorro ahí que tienes que invertir. ¿Cómo tienes un poco organizadas tus finanzas en el plano personal? Vale, a ver, yo creo muchísimo en la gestión activa y creo que
un profesional que está mirando los mercados todo el día, que está leyendo documentación todo el día, que es independiente y que conoce tus intereses. A mí, yo tengo una cartera en mi capacidad y dejo que la gestionen profesionales. Y estoy muy cómodo con ello. Lo que yo, obviamente me reúno con ellos paulatinamente, peloteamos ideas y demás. Es razonablemente conservadora porque yo me meto en mis líos. ¿Mis líos dónde están? Es en inversiones alternativas, principalmente en mi región, aunque he hecho algo en Europa también. Y que yo creo mucho en el sudeste asiático. Obviamente mi gran inversión en tiempo, compromiso y capital es Collier Capital, pero sí que he acompañado varias inversiones a las que puedo poner cierto esfuerzo y dedicación detrás, ahora menos, pero que en el largo plazo creo que en la región me van a dar sus frutos. Entonces, digamos que mi asset allocation está un pelín desbalanceado hacia alternativos Asia. Puedo ser el tío que más alternativos Asia tenga de España. O mayor porcentaje, no en volumen, obviamente. Mayor porcentaje. Pero luego lo que la seguridad del futuro de mis hijos, digamos, yo prefiero que lo gestione alguien y ya te digo, que sea independiente y que te diseña la cartera, que es lo mejor para ti, conociéndote bien. Es como nos gestionamos. Vale, pero entonces, por clases de activos, a ver, renta variable, cotizada, no cotizada, un poco como... Bueno, en mi cartera hay muchos fondos de inversión, está mi pasadores redes y también la manera en la que invierten quién me lo gestiona. Y hay más renta fija que variable que una cartera normal porque prefiero ir conservador, aunque me pueden decir otros. El otro día hablaba un amigo y me decía, no, lo que tendrías que estar entonces en renta variable de calidad, porque si esto es a largo plazo y no lo vas a tocar y tal. Bueno, no lo sé, cada uno lo que considere. Mis asesores saben muy bien los objetivos que yo quiero obtener con mi cartera. También saben que cierta liquidez que se va produciendo, la que pueda ir generando yo, pero vamos, que se puede ir produciendo, voy a querer destinarla a donde yo puedo aportar más valor a mis inversiones, que es capital en empresas privadas o alternativos en el sudeste asiático, y con eso nos organizamos muy bien. Yo estoy muy cómodo y muy tranquilo. Sí. Y otras clases de activos, inmobiliario, por ejemplo, ¿tú tienes vivienda propia allí en Singapur? No, en Singapur es imposible. Yo tenía una en España y la vendí. Y bueno, nos hemos planteado, mi mujer y yo en algún momento, pero bueno, nuestro sitio, aunque mi mujer es mitad francesa y sus padres están en Madrid, su padre es francés y su madre mallorquina, entonces nosotros acabaremos en Madrid cuando podamos, pero hombre, Madrid no está fácil para comprar ahora mismo. Pero no es una clase de activo que te... Y encima cuando estás viviendo expatriado... No, a ver, sí está en mi cabeza y ahí yo me guío por expertos y creo que tengo amigos, y en particular lo de comprarme una vivienda en España para uso personal, no como inversión particular, pues me recuerdo una conversación con un amigo que básicamente me vino a explicar que me estaba equivocando en mi enfoque. Entonces digo, bueno, pues lo voy a aparcar y ya. No. Yo creo que Collier, si encontramos el socio adecuado, perderse la oportunidad del inmobiliario en una región que el inmobiliario va a crecer, sería un error. Yo no tengo la capacidad y no te puedes poner como experto de algo que no eres. Pero nosotros cuando hacemos el plan a 5 años o a 7 años, que yo creo que un fondo de crédito nos gustaría, un fondo de coinversiones o hacer coinversiones, siempre tenemos ahí aparcado cuando hablamos tiene sentido hacer una rama de inmobiliario, pero tendría que ser con un experto. Yo creo mucho en pagar un poco más, pero que lo gestione un experto. Sí. Sí, bueno, ahí en Yakarta creo que tiene un problema, ¿no? La ciudad con el agua, creo, ¿no? Me comentaron ahí cuando estuve, que está como que tiene un problema de agua. No, pero Yakarta tiene un problema de infraestructuras en general. Entonces, piensa que en Yakarta, o sea, el tráfico porque hay, yo no sé si en Yakarta son 2.000 coches nuevos al día y las infraestructuras no han cambiado. Las tuberías por debajo no han cambiado. Son 20 y pico millones de personas. Entonces, el problema del agua llueve porque estamos hablando del trópico y es que las infraestructuras que tienen
no dan para... Sí, sí, no es con lo que ves en Vietnam, ¿no? Que básicamente, o sea, claro, no tienen metro aún ahí en Hanoi y aquello de las motos por todas partes es una locura, ¿no? O sea, Pero bueno, un montón, Hanoi. sí, sí, pero bueno, Sí, bueno, cada vez que cruzas la calle sí, sí. te la juegas hasta que te Sí. acostumbras ahí, ¿no? Pero es tremendo. Sí, yo acabo de estar con mi hermano en Navidad, estuvimos en Hanoi y vamos, ellos tienen 4 hijos, nosotros 3, íbamos andando por Hanoi con 7 niños y decíamos, es que se va a llevar uno por delante ya, porque Sí, 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 es tremendo. pero Pero eso es lo que estamos diciendo, ese desajuste entre el crecimiento que ha habido en vehículos, en todo, y la capacidad de infraestructuras para sí, o hacerlo. sea, si te digo real estate, infraestructuras es que hay que tener otra capacidad y otros volúmenes quizá para poder hacer inversiones, pero yo desde luego y algunos, no te digo inversores, o sí, inversores que están en el... o potenciales inversores, gente con la que hablo que está en el mundo de las infraestructuras, tienen mucho interés en la región por eso, porque saben que la construcción y el desarrollo de infraestructuras en estos países pues es clave, sí, y que va a tener que ocurrir. Sí. Muy bien, y ya para finalizar, si me gusta alguna recomendación de lecturas o de cosas que creas que puedan ser interesantes, que a ti te hayan servido, sobre todo, o sea, lecturas que a ti te hayan gustado, que puede ser primero o puramente financieras o de los países donde has estado, o ya bien lecturas más amplias, más, digamos, desde el punto de vista humanista. ¿Qué libros o qué lecturas te han podido marcar más a ti? A mí me gusta mucho leer, soy un lector bastante poco intelectual. Leo novelas de espías y biografías de deportes. A mí me parece que un libro que le regalé a mi padre, pero que un libro muy bueno para entender Singapur y Lee Kuan Yew es From Third World to One, de tercer mundo al primero, que es la biografía de Lee Kuan Yew, o como Lee Kuan Yew, que Singapur se independiza en el 65, como él convierte Singapur en lo que es, una de las mayores rentas per cápita del mundo, cuando en el 65 no lo quería ni Malasia ni nada, era un pueblo de pescadores, una isla de pescadores al sur de Malasia. Es muy impresionante ver la evolución. Es un libro difícil de leer, son 1000 páginas, solo está en inglés, no sé si está en español y demás, pero es que realmente es lo que es Singapur hoy, que onda hace 60 años, pues eso lo recomiendo mucho. Y luego a mí a nivel personal siempre hablo de un libro que es Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, que me lo dio mi madre por primera vez cuando me fui a vivir a Camboya, y es un libro que me ha marcado mucho en la vida y me lo leo cada X años. Hay una lectura muy buena que mi mujer sabe que le flipa y me invitó a la obra de teatro sorpresa en Singapur y era en chino. Había subtítulos ahí en inglés. Le decíamos, pero no hay ningún occidental aquí, no hay ningún occidental aquí. Y luego, por ir a deportes, que siempre hablo de deportes, la biografía, que leo mucho, pero la biografía Open de Agassi. Eso te lo iba a decir, eso es lo que todo el mundo dice que... Es que es alucinante, ese lo regalo bastante, y es que es alucinante, alucinante como él, si te gusta el tenis aún más, pero si no te gusta el tenis, la lees. O sea, como libro de lectura, y la historia de Agassi, que es un hombre que todos conocemos, ese también me lo he leído varias veces. Sí, fíjate, pero qué drama, ¿no? O sea, comparado con ahora con Alcaraz, que parece que el tío disfruta y deja de vivir y tal, y el otro, el pobre, o sea, lo fastidiado. No, la historia con su padre, él es, y tío, y te lo cuenta muy peliagudo todo, y muy, sí, por decir algo, no te voy a decir los típicos nombres, pero el de Lee Kuan Yew lo regalo mucho. La verdad que es un personaje. Mira que a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que en el centro de Singapur, donde sí que veo que está varias estatuas, es este británico que llegó allí, ¿no? Exacto, y digo, joder, o sea, es inconcebible ahora mismo en Latinoamérica que hay algún español ahí con el monumento y allí lo ponen por todas partes. Bueno, en Singapur es Raffles Place, Raffles Exacto, por todas partes. O sea, que le dan ahí una gratitud a los ingleses por haber llegado ahí, haber dado ese salto, pero este personaje efectivamente fue súper clave. Yo creo que probablemente en los últimos 100 años habrá habido pocos políticos con tanto impacto sobre su país como ya puede ser este, ¿no? Como habla, un visionario, las decisiones que toma, anticorrupción, como deciden, el inglés. Nos vamos a diferenciar por el inglés. No, o sea, te estoy contando cosas. Pues, y luego él decide que, oye, vamos a hablar mandarín e inglés. Y hoy en día nuestros analistas son totalmente bilingües en mandarín y en inglés. Todos. Todos los singapureanos saben los dos idiomas, y luego ya tamil, malayo y lo que sea. Cada uno dependiendo de su procedencia. Pero no, y el tío, eso, y lo siento que es una cosa que todo el mundo cuando llega ahí, todo el mundo cuando ves el típico esto de turismo,
cuidado con los chicles, que aquí en Singapur, claro, esto fue una cosa suya, creo que en su día daban latigazos y todo, ¿no? Sí. Bueno, chicles y latigazos, no sé, el latigazo ha sido un método de cura que sí que se ha usado. En la exigencia, por ejemplo, la corrupción es inconcebible. Los ministros en Singapur cobran $1 millón. Ahora, nadie saca los pies del tiesto. Pues sí, ¿no? No, claro, ahí entonces él consigue que los mejores sean, y hay mucha vocación de servicio a la sociedad, pero está limpio de toda tentación de corrupción, ¿sabes? Eso da mucha seguridad al ciudadano. La gran diferencia de seguridad, a mí siempre nos preguntan por la libertad de expresión y demás, y es verdad que está más o menos controlada. Más o menos controlada, no voy a meter en ese berenjenal. Pero es una sociedad muy libre, porque es una ciudad muy segura y muy próspera. Entonces, en Occidente siempre pensamos como damos la libertad de expresión, que no digo que no la tenga, muchísima importancia, como esto es nuestra libertad, pero que es estar seguro y ver que tu vida mejora, que tus hijos tienen oportunidades y demás, es muchísima libertad. Esa libertad que ellos le dan a los ciudadanos de Singapur, por lo que están eternamente agradecidos. En Singapur, cuando se murió Lee Kuan Yew, había colas de 4 a 5 horas para pasar 10 segundos con él. No conozco a ningún singaporean. Tenía ningún singaporean mayor de 30 años que no fuera a velarle o a eso. Increíble. Y ahora, toda esta nueva generación de políticos, ¿crees que van a mantener esa cultura o poco a poco esto se va degradando? Al final es un proceso inevitable. Hay un ciclo vital en todo, ¿no? Y hay un proceso donde... A ver, el anterior primer ministro era su hijo y ahora Lawrence Wong es la mano derecha de su hijo. O sea, hay cierta endogamia en todo esto. Yo creo que la vocación de servicio al ciudadano la siguen teniendo, y la visión estratégica de lo que tiene que ser Singapur en el mundo. Yo creo que sí que mandan un mensaje muy, muy local. Creo que se equivocan en lo que han supuesto. No solo te digo los occidentales, los caucásicos, el talento extranjero. No quiero decir, o sea, para Singapur, y hoy en día yo veo que no sé si decir desdeñan, sí. Entonces, vale, sí, el que va expatriado con, yo qué sé, con Amazon, y le ponen ahí de CEO de Amazon APAC, además, ese es muy bienvenido. Pero están pidiendo un talento, pues yo te digo el ejemplo de mis amigos, muchos de nosotros llevamos 28, 29 años, y muchos de nosotros seguimos ahí con más de 40, hemos pasado la década de los 30, muchos. Cuando llegamos no teníamos ni los sueldos, ¿sabes a eso me refiero? O sea, hemos crecido, hemos tenido hijos ahí que van a colegios, y entonces la poca entrada de talento extranjero a esos niveles, creo que es un error. Creo que es un error que comete el gobierno de Singapur. No veo degradación institucional, si es lo que me preguntabas, pero no la veo. Si mete más cierre hacia... Veo algunas decisiones en las que creo que se equivocan, y veo a singaporeans que también lo dicen, y también veo a los que no, pero veo a singaporeans que comparten esta visión. Sí. Muy bien, oye Juan, pues nada, ha sido un verdadero placer, eres un tío apasionado, comunicas ahí fenomenal, y nada, te deseo lo mejor, y invitar a la gente que nos escuche, pues eso, primero que conozca toda esta región, que es fascinante, que tiene un montón de oportunidades profesionales, ¿no? Y no sé si quieres comentar alguna cosa así para finalizar. Nada, que me ha impresionado mucho, Juan, muchísimas gracias. Nos conocimos en una comida, dijiste, me caes bien, ¿te quieres venir? Y le digo, bueno, pues cuando vaya para España te aviso. O sea, que yo agradecerte a ti, porque obviamente para mí me divierte mucho estas cosas, pero la oportunidad de hablar de nuestra región, que es realmente yo a lo que me dedico, no tengo nada especial, salvo que conozco muy bien una región y soy un embajador de ella. Entonces tú también me has dado un micrófono, nunca mejor dicho, que es una suerte para mí así. Muchísimas gracias. Pues nada, placer y hasta una próxima ocasión. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo, o que organice quizás un webinar con algunos invitados.
También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iVoox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.